Ese fue lo hablamos. Dice que te estás peleando con Gustavo. No, está en una conferencia con todos sus alumnos. Dice, él está en eso, sí, está en eso. Dice, bueno, le podés robar ideas, entonces, digo, obvio. Y le conté, le digo, tiene una pizarrita que... ¿Pero se te terminaron los 40 minutos? O... No, empecé tarde, se pierde mucho tiempo al empezar. ¿Que te volvés a conectar? ¿Qué pedís? 40 minutos más. Voy a poner acá, compartir la pantalla. Bueno, estábamos en la auditoría externa. Voy a empezar de nuevo. La auditoría externa, también llamada de estados financieros, lo que hace es tener una opinión sobre si están bien o mal hechos los estados financieros. Cuando estamos hablando de estados financieros, hablamos de los 5 que estaban acá arriba, estos que están acá. Esto es lo obligatorio que hay que mandárselo a cualquier usuario que se lo pida. Es obligatorio por ley, por norma legal. El que le pida los estados financieros, por alguna causa, se lo tengo que entregar. Por ejemplo, el gobierno, la DGI, ¿no? El BPS, esos obligatoriamente se lo tenemos que entregar cuando me lo pida. Y es opcional si se lo entrega a un particular, pero él pues, me puede negar lo que yo le esté pidiendo, un préstamo, lo que sea, porque no tiene información. Así que el propósito de la auditoría externa es determinar si los estados financieros cumplen las normas contables vigentes de cada país o región y, por lo tanto, informan si los estados financieros son fidedignos, o sea, si son adecuados a la realidad, si están representando la realidad de la empresa, la realidad financiera, y que no están ocultando ningún tipo de vicio que pueda alterar el estado general de la empresa o entidad auditada en caso de quiebra por otras causas. Por ejemplo, falta de solvencia, o sea, no tiene dinero y figura que tiene, falta de liquidez, que quiere decir que hay una mala relación entre el dinero que tenemos y el dinero que tenemos que pagar. Lo que se trata de hacer acá es informar, y ese informe tiene un nombre especial que se llama dictamen de auditoría. En el otro caso, de auditoría interna, era un informe que puede ser, le pueden poner el nombre que quieran, pero es un informe interno, por lo tanto dentro de la empresa le pueden llamar como quieran. Puede ser un informe del estado de la situación de la caja, o de los inventarios, o del depósito, o de la situación general de los pasivos. Le puedo poner todos esos tipos de nombres, pero en el caso de la auditoría externa es específico, se llama el informe dictamen de auditoría de la empresa tal y cual, en el periodo tal de actividad. Y se opina sobre esos 5 estados financieros que yo les nombré. Son 4 informes y las notas que los acompañan con los criterios generales. Generalmente, para el caso de las empresas, a ver un momentito, quiero ver una cosa. Quiero ver si estoy grabando, sí. Está. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí. ¿Está? Bueno, los 4 elementos, vamos a ver ahora los 4 elementos que caracterizan la auditoría externa. Habíamos visto que era el sujeto, el objeto, la acción y el objetivo. El sujeto en esta actividad era la persona calificada e independiente, con título académico, en el Uruguay es contador público, en otros países es auditor, y en otro lado tendrá otro nombre,
pero tienen que tener experiencia profesional y competencia. Competencia quiere decir que tiene que haber estudiado y practicado. Y tiene que haber una presunción de independencia de criterio en virtud de las normas vigentes. Si uno estudia las normas de auditoría, ¿no? Normas internacionales de auditoría, así como hay normas contables, también hay normas de auditoría. ¿Qué hacen las normas de auditoría? Bueno, se fijan en estas cosas, estos 4 elementos que están acá, sujeto, objeto, acción, objetivo, dice cómo deben ser para que después se pueda ver un resultado de calidad. Vamos a analizarlo eso más abajo. Bueno, así que el sujeto tiene que ser independiente, no tiene que tener ninguna sospecha, no solo no tiene que ser ninguna relación real, sino tampoco puede tener una sospecha de relación de alguna especie. Por ejemplo, si alguien hace un estado contable y fue, no sé, cuñado del dueño, pero que hace 10 años que no se ven, no estaría cumpliendo esta norma y alguien podría impugnar el resultado, porque hay una sospecha de parentesco que puede estar afectando la opinión, esa independencia de criterio, ¿no? Esa independencia de criterio está afectada por la subjetividad del que lo va a leer. Dice, ah, no, pero esto lo hizo fulano que es amigo de él. Está opinando y lo está mejorando el resultado en función de eso, ¿no? El objeto consiste en el examen de los estados financieros. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Me van a dar, tome señor, estos son los estados financieros, el que me contrata, ¿no?, de la empresa, el directorio o el gerente general dice, estos son los estados financieros, ¿no? Acá están los 5, está aprobado por la asamblea de socios y queremos que usted lo revise. Yo formo mi equipo, pero me hago responsable de todo el trabajo del equipo de auditoría. El objeto entonces es revisar ese estado de situación financiera, operaciones, me voy a fijar en la opinión del auditor interno, si es que existe, ¿no? Y me voy a formar una opinión de ese objeto que son los estados financieros. Si a mí me piden, no, y de paso revísenme este informe del auditor interno que tengo acá, que ya que están, lo revisan. Ese no es el objeto de la auditoría de estados contables. Tendrían que hacerlo en forma independiente. Bueno, la acción que se hace, ¿no? ¿Cómo se realiza la auditoría? Para realizar se utilizan técnicas de revisión y de verificación idóneas. O sea, para cada situación se usa una técnica diferente. Por ejemplo, si yo voy a revisar los saldos de las disponibilidades, donde está la caja, ahí voy a hacer un control de un arqueo de valores, de caja, arqueo de cheques, otro arqueo de cheques diferidos, por ejemplo, todo tipo de valores, como puede ser títulos que hayan dentro de la caja, conformes, todo eso es objeto de arqueos. Y bueno, en cada uno de ellos voy a usar el examen idóneo para ese caso, para tomarme mi opinión sobre cada una de las partidas. Y lo voy a ir escribiendo en lo que se llaman, lo voy a ir documentando de cada cosa que hago. Hago un programa y procedimientos documentados con papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son las notas que yo voy tomando, que tienen una forma específica. Básicamente lo que dicen las notas es, bueno, estoy analizando el rubro caja, el saldo de la caja dice 1.000 pesos, yo verifico la caja y a mí me da 999 pesos. Hay una diferencia de 1 peso, no lo considero importante por el monto, por lo tanto la caja lo considero que está bien, es razonable el valor de la caja. No hay 1.000 millones de pesos y no hay 0 pesos. O sea que yo estoy aplicando
un criterio, una técnica adecuada, que es un arqueo de caja, para verificar el saldo contable que está en el balance, o sea, en los estados financieros. Me tomo la opinión y escribo, en disponibilidades, solo había un rubro que era caja, la diferencia era 1 peso, para mí es razonable. ¿Ah? Esa es la acción y así se hace para cada uno de los rubros de la contabilidad. Al final se revisan todos los papeles y se saca lo que es el objetivo, que está acá, el último paso, que es la emisión del informe, que es lo que va a ir a los terceros, o sea, las personas que están afuera de la empresa, a los que le pidieron ese informe. La opinión del auditor se pronuncia por la razonabilidad de los estados financieros, ¿tá? Esos 5 estados financieros, y se basa en un análisis siguiendo las normas contables, o sea, lo que vimos en el tema anterior. ¿Tá? Las normas contables son las que se hacen para después hacer la auditoría. ¿Cómo sé yo que algo está bien? Tengo que compararlo con algo, con un criterio que tiene que estar, que yo considero que esté bien. Y bueno, en este caso son las normas contables. Si yo, por ejemplo, voy a llevar preso a una persona, primero tengo que compararlo con una ley. Por ejemplo, si esta persona mató a alguien, tiene que haber una ley previa que diga que matar está mal. Bueno, acá también lo mismo. Las leyes de las empresas, digamos, son las normas contables que dicen esto es lo que está que es razonable, esta empresa hizo bien, mal o más o menos la aplicación de las normas contables y por lo tanto el resultado es tal o cual cosa. Bueno, en resumen, ahí ya tenemos las dos auditorías, auditoría interna y externa. La auditoría externa es un examen, una revisión, un análisis que se realiza aplicando una serie de procedimientos y experiencia que indica cuáles usar. El auditor, en este caso de auditoría externa, es independiente, debe ser objetivo, ausente de impresiones personales, y esta función técnica tiene que ser hecha por un experto en materia contable, que consiste en aplicación de determinados procedimientos. Bueno, seguimos un poco más abajo. El dictamen. ¿Qué tipo de dictamen puede haber? O sea, el informe que hagan de auditoría externa puede ser de por lo menos 3 tipos. Hay un 4º tipo, pero no importa. Es un matiz de otro. Puede ser limpio. El examen limpio dice esto más o menos. Yo, fulano de tal, teniendo a la vista los estados contables de la empresa X, del periodo tal y cual, finalizado el ejercicio económico a tal fecha, he revisado los dichos estados financieros y llego a la conclusión de que la contabilidad refleja en forma razonable la situación económica y financiera de esta empresa en el periodo mencionado. Eso es un dictamen limpio. Es un dictamen que dice que los estados contables están bien, son razonables. La situación económica financiera, según este auditor, es el adecuado, o sea que está reflejando la realidad, según él. Bueno, el segundo tipo, así como se los expreso, es lo que dice el Estado, el dictamen limpio. Es una media carilla que resume todo el trabajo. Es el mejor de todos. Es el que no, cuanto menos palabras tiene, expresa mucho más para el que lo va a leer. El segundo tipo de dictamen puede ser con salvedades, ¿no? El auditor está de acuerdo con casi todo, pero hay algunas cosas que no le cierran muy bien y las expresa, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar cómo podría ser el segundo. Podría decir, por ejemplo, he revisado los estados contables de la empresa tal, del periodo tal,
en mi opinión, los estados contables y financieros de la empresa reflejan razonablemente la realidad. Pero, salvo en el área, por ejemplo, de propiedad, planta y equipo, los bienes de uso, que para mí están valuados en forma diferente a la que yo estoy acostumbrado, o sea, a lo que dicen las normas contables. Y lo expreso, dice, por ejemplo, ahí ya tengo que explicar por qué. A mí me dio este número, la empresa dice que tiene este número, hay una diferencia que considero significativa. Significativo quiere decir, en estos casos, 5% de diferencia entre lo que dicen ellos y lo que digo yo. Y bueno, eso queda expresado en el estado financiero, en el dictamen, perdón, y ese dictamen después va a terceros, a todas esas personas que dijimos, que pueden ser proveedores, la DGI, los inversionistas potenciales o reales, y bueno, todo eso forma parte entonces de la explicación. Y el que lo lee puede decir, bueno, a mí qué me importa cómo están valuados las propiedades, plantas y equipos. Si yo lo que quiero ver es si esta empresa tiene buenos productos y buenas ventas. Bueno, eso dependerá de cada empresa, cómo toma esas salvedades. Bueno, el último, digamos que es el peor, es el dictamen adverso. El dictamen adverso es el que dice que el auditor está totalmente en contra de los estados, de la forma que se presentaron los estados contables o financieros. Ahí dice, revisé los estados contables, ¿no? O revisé los estados financieros de la empresa del periodo tal y cual, con la situación financiera a tal fecha, y opino que los estados presentados no reflejan la realidad del punto de vista económico-financiero. Y ahí empieza a explicar, porque en tal lado encontré tal cosa que es significativo para mí, en tal otro lado descubrí esto, en tal otro lado hay otra cosa. O sea que son adversos, y lo que está queriendo decir allí es que eso que están tratando de presentar como estado financiero en realidad no representa la realidad. Bueno, acá abajo, no sé si se entendió esto, cómo funciona, cómo son los distintos tipos de dictamen. Sí, se entendió. Bueno, acá hay un pequeño resumen de donde se tienen que fijar para ver qué es una auditoría interna y una auditoría externa, o operativa y de estados contables. Acá están los 4 elementos y las 4 características de cada una, ¿no? Vamos a ver ahora, hay 2 temitas que hay que cerrar, que es el proceso, cómo es el proceso, y ya le mencioné alguna cosa, y después las normas de auditoría, que también se llaman normas de auditoría generalmente aceptadas, o normas internacionales de auditoría. Bueno, las normas de auditoría. Para hacer, esto también forma parte de las normas, ¿cómo se debe hacer? ¿Cómo es el proceso para hacer la auditoría? En general hay 3 etapas, ¿no? Acá lo dice. Hay una etapa de planificación, hay otra etapa que se llama de reunión de evidencias y una evaluación final y preparación del informe. Todo esto queda en papeles, en lo que se llaman papeles de trabajo. O sea, es el respaldo que tiene el auditor de su trabajo, cómo fue que en caso de que alguien venga y trate de rebatir nuestra opinión, la empresa, por ejemplo, se enoja con nuestro dictamen y dice, no, pero ustedes tal cosa, no, mire, acá están los papeles, esto es lo que usted me presentó, esto es lo que yo hice, obtuve estos resultados, me dio esta diferencia y las explicaciones que yo tengo son estas o no tengo explicación. Por ejemplo,
puede haber sido un robo, ¿no? No tengo explicación para que haya una diferencia de ese tipo. Evidentemente el auditor está en un periodo corto, en el caso de auditor externo, está en un pequeño periodo después de fin de año, después del fin del ejercicio económico, y él no puede opinar del tiempo que no estuvo. Sí tiene evidencias, pero no estuvo ahí y no sabe si está bien o no. Entonces, en esa etapa de planificación hay varias cosas que tienen que tener en cuenta. Primero, tiene que conocer el negocio. Se tiene que enterar cómo funciona la empresa en todo sentido. Cómo está conocido en la plaza comercial, cómo son los procedimientos que hay adentro, revisa los estatutos, ¿no? Donde está la información de cómo funciona la empresa en forma legal, si se están cumpliendo cada una de esas cosas. O sea, conoce el negocio, identifica las áreas que van a ser de su interés. Por ejemplo, para achicar el trabajo, se puede dar cuenta, por ejemplo, que la empresa no trabaja al contado, que solo trabaja a crédito. Entonces, no le va a dar tanto énfasis a la parte del capítulo de disponibilidades y se va a dedicar mucho al área de verificar los deudores, porque ahí es donde entra todo el dinero, no en la parte de efectivo, ¿no? O por ejemplo, si tiene caja y bancos en las disponibilidades y ve que todo se paga con banco, entonces se va a concentrar en las conciliaciones bancarias para ver si está bien la contabilidad, y no tanto en los arqueos donde se maneja poquito dinero, ¿tá? Es la parte de caja. Después está la reunión de evidencias, ¿no? La reunión de evidencias se hace a través de esas consultas que son de dos tipos. Se pueden hablar de pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento. Generalmente, las pruebas sustantivas tienen que ver con revisiones oculares, o sea, revisar documentos o revisar cosas. Por ejemplo, el arqueo, ¿no? Es una revisión ocular. Yo reviso cuánto dinero hay. Y también reviso los papeles que lo respaldan. Eso es una prueba sustantiva. Y también hay pruebas de cumplimiento, ¿no? Que son las que tienen que ver con los procedimientos que usa la empresa para hacer su trabajo. Por ejemplo, la mercadería debe ingresar por el depósito. Una vez que el proveedor se presenta, debe revisarse la orden de compra autorizada por personal competente, comparar la factura con la orden de compra y después la factura con la mercadería real. Si hay alguna diferencia, se lo hace notar en el momento al proveedor y se notifica al departamento de compra. Ese procedimiento, que lo acabo de inventar ahora, que puede ser una situación real, tiene una serie de pasos que el auditor tiene que verificar. ¿Cómo lo va a hacer? Y bueno, se para allí en el depósito y analiza durante un día, 2 días, 3 días, a ver qué es lo que ve. Él tiene el procedimiento en la mano o en la mente, ya sabe cómo se hace, y se pone sentado en el depósito a ver algunas horas, a ver cómo están recibiendo la mercadería y si cumplen todos los pasos. Bueno, esas son pruebas de cumplimiento. En el papel de trabajo me va a figurar el procedimiento y al lado lo que yo constaté. Entonces, puedo poner, estuve el día 3, 4 y 5 de mayo, del horario de tal a cual, y miré, estuve conversando con las personas que estaban allí, hice una revisión ocular de lo que estaba pasando y verifiqué que lo que ellos dicen es lo que hacen, ¿no? No solo lo que dicen, sino que lo que dijo fulano, que es el que está en el depósito, realmente lo constaté que lo hace. Y lo hace en todos los casos, no en algunos casos sí, otros no. Bueno, eso queda constancia en el papel de trabajo y le va a servir de respaldo el día que tenga algún problema, de que alguien
impugne, o sea, que alguien diga que esa auditoría está mal. Bueno, vimos la planificación, reunimos las evidencias, llenamos los papeles de trabajo, ¿no? Vimos las pruebas sustantivas, que son pruebas oculares, arqueo, conciliación, inventarios, esos son pruebas sustantivas. Y también hicimos pruebas de procedimiento, de cumplimiento. O sea que verificamos que las actividades se hagan de acuerdo a las normas que tiene la empresa, a los procedimientos que tiene la empresa. Ahora llega la evaluación final y preparación del informe. Me empiezo a fijar en toda la pila de papeles, ¿no? La montañita de papeles de trabajo que hice, y empiezo a ver la evaluación. A ver, en la parte de disponibilidades, bueno, ahí el efectivo y el equivalente del efectivo está correcto. A mí me dio tanto, a ellos les dio tanto, la diferencia no es significativa, ok. Y sigo así por cada uno de los rubros. Después sigo con los créditos, después sigo con los inventarios, propiedad, planta y equipo, y opino sobre todo. Opino sobre dos cosas. O sea, voy haciendo opiniones parciales sobre la evaluación. ¿Se acuerdan que en las normas contables habían normas de evaluación y habían normas de exposición? Los estados contables tienen algo importante que es la exposición, si lo pongo en el activo corriente o en el activo no corriente, ¿no? Si va dentro de un capítulo o va en otro, eso son normas de exposición, y también normas de evaluación, eso lo voy comparando con las normas contables que existen. Entonces, verifico todo eso y opino, y de ahí sale el dictamen. Bueno, ¿cuáles son las normas estas famosas de auditoría? Hay normas de auditoría así como hay normas contables. Bueno, se llaman NIA o NAGA, ¿no? Normas de auditoría generalmente aceptadas o normas internacionales de auditoría. Bueno, existen tres tipos de normas. Bueno, acá están relacionadas con el auditor, la ejecución del trabajo y relativas al informe. Y bueno, y los procedimientos, acá yo ya lo mencioné, pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento. Acá hay más texto que ustedes pueden revisar. Los informes, y acá hay ejemplos de informes más abajo. Y algunas preguntas que ustedes pueden contestar, además de las que están en la plataforma. Bueno, y con esto es lo que tienen que saber de auditoría. Si saben todo esto, tienen un 12. Si saben menos, van a tener menos nota. No sé, ¿alguna pregunta hasta acá? No. ¿O se han dormido ya? Bueno, parece mucho. Lo que pasa es que yo fui auditor también, entonces yo sé lo que es este tema. Y aunque no estuviera leyendo, yo uso este texto para guiarme, pero estas cosas, el que se vaya a dedicar a esto, o el que vaya a tratar con un auditor, generalmente solo de repente menos de un 1% se dedicará a esto, y aunque uno no vaya a hacer nada con el tema contable, capaz que algún día trabaja en una empresa, tiene que saber de qué consiste esto de auditoría. Ahora ustedes saben un poco más de cuando alguien sale por ahí y dice, hay que hacer auditorías. Bueno, para que vean en qué consiste la auditoría y lo que no es la auditoría. Por ejemplo, a mí me ha pasado en algunos lugares que yo presenté estados contables y me dicen, le vamos a hacer una auditoría. Y a mí qué me importa, digo, hagan todo lo que quieran. ¿Y cuál es acá, cuando hice este tipo de exposición, el que hace la auditoría no tiene culpa de nada, nada más que podía ser susceptible de que no le pagan los honorarios, pero no hay castigo para el auditor, porque el auditor no está no está ejecutando, no está administrando nada. Entonces, el que hace la auditoría o el que hace los estados contables no son responsables de lo que pasa en la organización de la empresa.
Los que sí son responsables son los que tomaron las decisiones. O sea, los dueños o propietarios de la empresa, en algunos casos puede ser el gerente, ¿no? En algunos casos. Generalmente, a menos que haya un dolo, o sea, un robo o algo por el estilo, que interviene el gerente, puede ser susceptible de algo penal. Pero generalmente, si hay algo que está mal, los que pagan el pato van a ser los dueños de la empresa, que son los que toman las decisiones de gestión, con autonomía, no recibiendo órdenes. Son los que toman decisiones, pero sin recibir órdenes de nadie. Esos son los responsables. Bueno, me pasé de la hora porque ya se están superponiendo con otra clase y no sé si hasta no hay algunos alumnos de otra clase acá. Pero bueno, ¿alguna pregunta? Si no, esto después lo cuelgo y ustedes lo pueden poner, pueden hacer alguna consulta si quieren, por la plataforma mejor, y yo se las contesto. A ver cómo salgo acá. Acá. Bueno, ¿cómo la ven? Qué silencio. Está todo el mundo en silencio. ¿Se fueron ya? Bueno, voy a dejar de grabar acá.